El telar teje el hilo, la urdimbre es tejida y sale la tela. Al menos desde el siglo XIII, una ciudad del nordeste de España le dedicó toda su capacidad y 8 siglos de especialización a la industria textil. No es coincidencia que cuando se habla de entramado urbano, la palabra entramado sea también un término de origen textil. Tarrasa está ubicada en el entorno metropolitano de Barcelona, con la que está comunicada por varias carreteras, 2 autopistas y 2 líneas de tren. Su famoso festival de jazz concita a aficionados de todo el país al mismo tiempo que sirve de pretexto para que los vecinos tomen las calles. La Escuela de Fotografía y Multimedia es un buen ejemplo de convivencia entre clasicismo y modernidad. De una parte, la revolución digital y de otra, el adiestramiento en los procesos tradicionales. Égara, ciudad romana, es el antecedente de una villa que tuvo una discreta presencia en el medioevo y un crecimiento espectacular en la industrialización. Su desarrollo se vio abortado por la crisis del textil en los años 70. Pero la Olimpiada de 1992 fue el punto de partida de un crecimiento y una rehabilitación sin precedentes. Las ciudades son como las familias, un lazo profundo, un mismo suelo. Pero empecemos por el principio. En torno a un palacio del que solo queda la torre, creció una villa medieval cuyo término venía marcada por esta cruz. El puente salva un torrente que conectaba con la villa de Sant Pere, que hasta el siglo XIX fue un municipio independiente. El conjunto de las 3 iglesias de Sant Pere, Sant Miquel y Santa María es un referente excepcional del arte medieval más primitivo. Hallazgos arqueológicos recientes están cuestionando algunos aspectos históricos hasta el momento aceptados. El lugar tuvo una importancia que la sencillez de las iglesias no deja entrever. Fue sede de obispado e incluso se llegó a celebrar un concilio en el siglo VII. En el interior de la iglesia de Sant Pere, el retablo gótico de Jaume Huguet es como una expresiva viñeta que relata aspectos de la vida de los santos Abdón y Senén. No conviene olvidar que la mayoría de la gente de aquella época no sabía leer, y las pinturas tenían un carácter narrativo. Es curioso que la pierna implantada sea la de un negro. El conjunto, durante muchos años denominado iglesias visigóticas y hoy pendiente de una reclasificación más amplia, se eleva sobre el Parque de Vallparadís, arteria verde que recorre la ciudad de norte a sur. El Parque de Vallparadís era hasta hace poco un barranco que separaba la ciudad en 2 mitades, hoy las une. Su famoso festival de jazz tiene una jornada familiar en algo que se ha venido a denominar Picnic Jazz. Si el jazz es considerado por muchos como música minoritaria, aquí desde luego no lo parece. También asomándose a Vallparadís está el Castillo Cartuja, que es la sede principal del Museo de la ciudad.
En el desarrollismo de los años 50 y 60, en el que Tarrasa tuvo una llegada de inmigrantes sin precedentes, no hubo contención, ni urbanismo, ni dotaciones. Por si fuera poco, había que añadir el abandono de un entramado industrial en crisis. Pero las fábricas y los almacenes aguantaron el paso del tiempo. Los años pasaron y la mirada cambió. Hoy se reconoce a Tarrasa como uno de los patrimonios más importantes de Europa, en especial por su modernismo industrial. En ello influyeron aquellos que, conscientes de su valor, abogaron por la protección legal de un patrimonio en el que hace años nadie creía. Muchas de las fábricas se han quedado en el centro, y eso es lo que hace que la ciudad tenga un crecimiento inusual en su interior. Unas fábricas se han conservado y otras han generado suelo para viviendas nuevas. Hay nuevos barrios, pero en poquísimas ciudades del país se ha producido un cambio tan sustancial en el mismo centro, en parte producido por rehabilitaciones espectaculares. Esta fábrica ha sido transformada en apartamentos y estudios en los que se han conservado elementos esenciales de su estructura. En el interior de lo que era un taller metalúrgico, hoy hay modernas oficinas. Casi sin excepción, la belleza de Tarrasa tiene un compromiso con la utilidad. Lo que fue Sociedad General de Electricidad es un restaurante casi siempre muy animado. Pero hay más. La farmacia en su origen fue confitería. La decoración expresa el encanto de la época. La tienda de ropa es otro ejemplo de vivienda reconvertida. Aún conserva algunos detalles modernistas. Tal vez sea el convento de las Josefinas una de las pocas cosas que no ha cambiado de función, ni el colegio de los Escolapios tampoco. En este caso, lo que había sido vivienda privada tiene uso público. Muchos jubilados egarenses parecen decididos a la conquista de nuevas tecnologías, o al menos a no sentirse intimidados por ellas. Risoterapia. Aparcamos el sentido del ridículo, movemos cientos de músculos y redescubrimos una parte importante de nosotros mismos. Recuperar la vieja arquitectura, pero antes recuperar a los viejos. Ellos se dejaron la piel y parece justo que la ciudad les garantice espacios suficientes y cómodos. Y también para los niños. Respetando la fachada de la fábrica, se ha construido un moderno colegio. Estas antiguas naves de tintes, que hoy son sala de exposiciones, tienen el nombre del arquitecto que las construyó. Lluís Muncunill no fue el único arquitecto importante que tuvo actuaciones en la ciudad, pero tal vez represente para Tarrasa lo que Gaudí para Barcelona. Entre todas las viviendas de la época, tal vez sea la Masia Freixa uno de los ejemplos más delirantes y divertidos. El mirador insiste en la fascinación por el mundo árabe y el depósito de agua parece la grupa de un camello. Cristales incrustados en el mortero de la cubierta. Muchos han caído, pero habría que imaginarse el efecto reflectante en los días de sol. Entre lo que aún se conserva, es posible entrever cómo la imaginación lo engloba todo. La escalera de caracol, los picaportes ergonómicos, los arcos de las puertas, las bisagras en forma de mariposa. No es difícil deducir que Lluís Muncunill se lo debió pasar muy bien diseñando esta residencia.
A mediados del siglo XIX, Tarrasa tuvo un crecimiento espectacular debido a la revolución industrial. A la estación del norte llegaban los trenes cargados de lana y otros de carbón de hulla. Nada más llegar a la ciudad, se comprobaban y acondicionaban las calidades de las lanas antes de su elaboración en lo que era y todavía es acondicionamiento tarrasense. Todas las fábricas tenían almacenes de tejidos elaborados, que además eran lugares de venta. La lógica del comercio hizo que se contratasen a reconocidos arquitectos para construir lo que habrían de ser escaparates de las empresas. Desde luego es seguro que algunos almacenes impresionaban a los clientes. Pero a todo esto, ¿qué ocurría en las fábricas? Tarrasa nos ofrece una ocasión única para entender aquella época de la industrialización. Era un vapor, pero hoy es Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña. Bajo ese mar de ladrillos, las aberturas acristaladas orientadas al norte garantizaban una luz constante e impedían la presencia directa de los rayos del sol, lo cual hubiese sido para los tejidos. Pero lo mejor está dentro, una sucesión de bóvedas sujetas por columnas de hierro colado. Este tipo de edificio se denominaba vapor porque producía energía generada por vapor de agua. De este modo, la fábrica funcionaba sin la energía hidráulica que le hubiese proporcionado el río que la ciudad nunca tuvo. Pero si la maquinaria era el corazón del complejo, el intestino estaba en el sótano, en la caldera. Los carros y más tarde los camiones descargaban el combustible directamente sobre las carboneras. Turnos de 12 horas mermaban las exiguas fuerzas de los trabajadores que ya en aquella época tenían que fichar entrada y salida. Este pasillo de unos 10 metros era el recorrido del humo desde la caldera hasta la base de la chimenea. La escalera servía para la subida de los desollinadores, que generalmente eran niños, dada la estrechez progresiva y las pequeñas repisas sobre las que sujetarse. Entre los recuerdos de la fábrica hay uno que expresa las condiciones de vida de aquella gente y tal vez aporte un dato para entender por qué la ciudad fue un hervidero de movimientos obreros. Según se cuenta, era invierno y cayó una gran nevada. Los amos decidieron convertir el día en festivo y sacaron unas fotografías. Al contemplar con detalle los rostros de los trabajadores y trabajadoras, es imposible deducir que se trata de un día de fiesta. Nadie sonríe. Conmueven los rostros prematuramente avejentados, los ojos hundidos y las ropas demasiado livianas para tratarse de un día tan frío. Hay cierta nostalgia en el sonido de las sardanas, uno de los lugares comunes para todas las clases sociales y donde el folclore hizo y hace país. Aún se conservan algunas viviendas de obreros de aquella época. La industria textil generó una clase acomodada que hizo de Tarrasa una auténtica ciudad, título que le fue concedido en 1877. La Casa Alegre da Sagrera es de principios del siglo XIX, pero fue reformada en 1912. Hoy es museo de la ciudad. Una de las características del modernismo es que logró rescatar la vidriera como arte laico, incorporó los adelantos de la época y dignificó los cuartos de baño. El modernismo trajo una efervescencia de las artes aplicadas. Desde las baldosas a la balaustrada de la escalera, todo buscaba la armonía de un movimiento que había encontrado en la línea curva su mejor síntesis.
La ciudad tiene otras viviendas. Muchas han sido rehabilitadas, conservando elementos esenciales de aquella época. El mercado data de entonces. Como en muchos sitios, aquí se habla indistintamente catalán y castellano. El mercado es el mayor edificio en hierro. La altura y las ranuras de ventilación hablan de exigencia en la higiene. El caso es que a final del siglo XIX y principios del XX, Tarrasa creó su propia caja de ahorros, su propia mutua, adelantándose en varios años a la seguridad social. Creó también el Banco de Tarrasa, la Cámara de Comercio y el Gran Casino. Además de cafetería, hoy venden libros y discos, pero hace 100 años debió ser un lugar espléndido donde la burguesía daba sus fiestas, emparentaba a sus hijos. En 1910, un grupo de jóvenes se inició en este deporte. Hoy Tarrasa tiene 7.000 vecinos jugando al hockey, además de contar con 3 clubes y haber sido la cantera de muchas de las jugadoras que obtuvieron el oro en Barcelona 92. A principios del siglo XX, el cine era ya muy popular. Este se construyó en 1916. De modo ejemplar, el ayuntamiento se ha hecho cargo del Catalunya, para que no desaparezca el único cine que queda en el centro. Tarrasa es sede de la Escuela de Cine, la única de toda Cataluña y una de las pocas que hay en España. Pero también en una película como Toque de Queda, de Iñaki Núñez. En lo que había sido Hospital Antituberculoso, se ubica un centro de producción audiovisual, embrión de una ciudad de la imagen con potentes expectativas. Tarrasa también es sede de la única escuela de óptica de Cataluña. 600 alumnos ocupan sus aulas. La presión está bien. F, P y no la veo. A ver. Vuelve a mirar ahí al fondo, aquella O, correcto, tapa el ojito, vemos que no se mueve, no se mueve. La vida Tarrasa cuenta con información de las previsiones de tormentas eléctricas en su término municipal, herramienta muy útil para proteger las redes e instrumental de las empresas. La ciudad camina hacia el futuro. Nuevos edificios imponen nuevas arquitecturas. Esta es la sede del periódico de la ciudad. Edificio de Caixa Tarrasa. Los frescos del vestíbulo corresponden a los de la vivienda del que fue un importante pintor y vecino, Torres García. Siempre resulta interesante asomarse a las estancias del poder, el económico en este caso, y asistir al espectáculo de la arquitectura como excelencia. Este salón de actos está bajo tierra y es de uso interno. Justo encima de él, las 25 columnas de hierro son el único recuerdo del vapor que ocupaba el solar.
agrupadas y sin nada que apoyar, recuerdan ciertas ruinas griegas. En este caso, son una exaltación del lenguaje, pero también una metáfora de la propia Tarrasa. Ciudad abierta, convivencia de idiomas, receptora de emigración. A 10 minutos del centro, uno se puede adentrar en el Parque Natural de Sant Llorenç de Munt. Boj y encinas dominan la floresta. En su cima los restos de un antiguo monasterio benedictino. A sus pies está el pueblo de Matadepera, lugar residencial de muchos terrasenses. Desde hace años se ha introducido en algunas festividades la tradición de los castells, cuyo origen habría que buscarlo en Tarragona. Esfuerzo individual y colectivo. Del mismo modo se hacen las ciudades. La Plaza Vieja sigue siendo uno de los centros neurálgicos. La iglesia del Santo Espíritu, tan transformada, tiene muchos puntos de interés en su interior. El retablo tal vez sea el más importante de Cataluña, hecho después de la Guerra Civil. Cerca de 600 alumnos acuden cada día a este conservatorio dotado con salas insonorizadas que todavía huelen a nuevo. Davant. Aquí vam dir que acabava el primer grup, comença un altre. Teatro, danza, zarzuela, agitada vida cultural que se desarrolla en el Centro Cultural de Caixa Tarrasa o en el Teatro Alegría. Pero mucha de la animación cultural se pergeña aquí. Amics de les Arts es una institución de una gran ascendencia e influencia. Cines, restaurantes, discotecas, bares de copas, oferta completa en el Parc del Vallès. Pero en Tarrasa no solo se escucha jazz durante su famoso festival. En el centro de la ciudad, el Jazz Cava es lugar de referencia para muchos aficionados durante todo el año. La Torre del Palau, el monumento a la mujer trabajadora, la escultura frente a la biblioteca, incluso los castellers, parece que anhelasen tocar el cielo. Pero sobre todo, ellas, las chimeneas. Desprovista de su función, parece un campanario de la industrialización o un menhir de ladrillos. Aunque también podría ser un cilindro que sueña o una columna que sujeta las nubes. Pero no, es solo una chimenea, ni más ni menos. Las 24 que se conservan tal vez resuman los anhelos de la ciudad entera y el terco orgullo de la persistencia.